Buenas tardes, soy Luis Delanois, el director del Instituto de Neuroartes. Seguimos con nuestro ciclo de conversatorios Arte y Salud Mental y hoy tengo el gusto de compartir este conversatorio con Paco aquí en Ciudad Juárez. Estamos de septiembre 28, 28, 29 de noviembre. Entonces, Paco, quisiera, antes de iniciar nuestra conversación, que te presentes Sí, un poco. con mucho gusto. Soy Francisco Servín, soy maestro en procesos creativos en arte y en diseño, soy fotógrafo documental y por mucho tiempo me dediqué al fotoperiodismo y ahorita ando experimentando en la fotografía documental con lo cotidiano. A ver, enseñas procesos creativos. Estuve enseñando algunos procesos, usaba el caminar como proceso creativo en los talleres que doy con los muchachos que a veces les imparto. ¿Puedes explicar un poco? Se suena interesante. Primero, ¿qué entiendes por proceso creativo Okay. y cómo lo relacionas con el acto de caminar? Ok, pues el proceso creativo son los pasos que llevamos para llevar a cabo alguna obra o alguna fotografía. En este caso, el caminar como proceso creativo lo agarro de la figura del flaneur que nos presenta Baudelaire, que nos presenta a una persona que camina en la ciudad sin un punto fijo y se deja llevar y se deja guiar por la cotidianidad y la fluidez en la ciudad. Y al hacer esto nos permite ver la cotidianidad con un tipo de ensoñación, porque alcanzamos a ver a la muchacha, al parque, y empezamos a ver los objetos y a darles otro significado. Y cuando hacemos esto, nos ligamos a ciertos lugares de una manera más personal que otros. Por ejemplo, cuando caminamos en un cotidiano de nuestra casa al trabajo, pasamos por muchos lugares, pero algunos de estos lugares que pasamos pasan adormecidos y hay otros que nos evocan emociones o sentimientos. Y son estos lugares los que a mí me interesa ir documentando con la manera de fotografía documental, porque es una manera en la que nos presentan los fotógrafos chicos, los compañeros, en que cómo recorren la ciudad de una manera diferente a como los ingenieros piensan que se recorre la ciudad. Entonces vemos a veces como una estructura para llevar a cabo pues un mejor juego social. A veces se ve muy limitado con estas reglas que nos ponen en espacios públicos. Y yo les tengo como ejercicio el apoderarnos del espacio público, porque yo suelo poner las fotografías en gran formato en la calle. Pero cuando dices, bueno, flaneur, la palabra en castellano la desconozco, pero el verbo en francés es flâner, o sea, caminar de forma, voy a decir, sin un propósito específico. Exacto. ¿De acuerdo? Y tomar su tiempo. Entonces, en realidad, estás diciendo que hay una superposición de ciudades, porque hablas del ingeniero que tiene su ciudad. Sí. Los flaneurs tienen sus propias ciudades también. Ya hay una superposición de ciudad, una superposición de realidades, y a veces estas realidades no se cruzan, ¿no? Sí, pues yo creo que es como que en el mismo espacio hay diferentes mundos y dependiendo de nuestras costumbres y es como vamos relacionándonos con esto. Y las costumbres no nada más me refiero a la cuestión así como mexicano, sino tiene que ver la costumbre del barrio. Si naces en un barrio y tienes ciertos ritos que pasas adentro de esa vida que alguien en otro fraccionamiento no tiene, entonces la otra persona no puede comprender tal vez el espacio del parque como algo tan vital como alguien del barrio que se juntan en la esquina, que es algo territorial, pero que también al mismo tiempo es algo que le da identidad a la comunidad del barrio. Y aquí yo creo que lo que pasa es de que han querido sesgar o han querido limitar muchas acciones que ya hacemos como jóvenes. Por ejemplo, yo en mi adolescencia solía bailar breakdance en el parque y la policía llegaba y no nos permitía bailar. Nos dice, ustedes no pueden bailar en el parque porque está prohibido. Y yo desde pequeño decía, ¿cómo está prohibido bailar en el parque? Usábamos patinetas, usábamos patines y no nos dejaban patinar, que porque destruíamos el asfalto. Entonces yo, ¿cómo no nos dejan recorrer pues, nuestra ciudad? Eso a mí en lo personal me llevó al mundo del graffiti,
que era porque era tener este anonimato, pero también era reclamar la ciudad, ¿no? Pero antes de ir a esto, quisiera volver un momento sobre lo que mencionaste de los procesos creativos, ¿no? ¿Cómo caminar, por ejemplo? ¿Por qué el acto de caminar, así sin un propósito determinado, con un reloj a la mano para correr o rápido? Okay. Caminar así flané, sí. como flané, puede ser considerado como un proceso creativo. ¿Se enseña eso? Pues no, a lo que yo leí, no es tanto que te enseñen a flanear, sino te enseñan más bien a tener una sensibilidad ante la vida. Okay. Y esta sensibilidad nos lleva a una estética visual de cómo podemos ver diferente. Y el caminar nos permite reflexionar, que es donde yo encuentro lo creativo en el caminar como un proceso creativo. Bien. Que al caminar nos permite reflexionar y acomodar ideas, y esto nos permite encontrar un discurso en nuestro trabajo visual. Bien. ¿Y ahí cómo se puede comunicar estos resultados con los ingenieros, por ejemplo, o con personas que van en la calle, tú sabes, de forma realmente rápida, práctica, pragmática? Por ejemplo, lo que yo hacía es de que yo tomaba la fotografía de personajes que están estigmatizados bajo la otredad y se le ven como una amenaza porque no son parte de lo que consideran normal la comunidad. Entonces, lo que yo hacía era poner las fotografías en gran formato, porque mi idea discursiva era de que presentaba el estigma visual de una manera con la fotografía, pero al momento de que se va deteriorando, se deteriora por dos cosas, por el tiempo y por la comunidad que va y la arranca. Entonces, de una manera conceptual era poner el estigma y verlo caer con la participación ciudadana y con el estigma, con el tiempo, ¿no? Como regularmente pasa. Pero está lleno de simbolismo. Sí, ahí está lleno de simbolismo. Y entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo leen no iba a decir el público, porque la verdad no sé, sí, pues que no sé cómo llamarla. Sí, pues es que no lo hago como para tener público, lo hago yo como una necesidad como artista, porque encontraba muy pocas oportunidades de presentar trabajos aquí en la ciudad. Entonces fue una manera de presentar mi trabajo, aunque no me quisieran ser vistos de cierta manera. Y también lo hacía yo con la idea de confrontar la mercadotecnia que hay, porque es muy común pues ver los espectaculares a color con la fotografía grande, pero llevan otro mensaje dentro de esa fotografía, ¿no? El comprar, el vender. Y a mí ese mensaje no me interesa, sino que yo estoy intentando usar el mensaje quién es él, de conocernos. Y es algo que aquí en Juárez apenas estoy empezando a hacer, porque la fotografía está muy ligada a maneras técnicas muy básicas aquí, que no se permiten experimentar en conceptos más personales dentro del arte de la fotografía. ¿Por razones técnicas? Sí, y como yo veo que Ciudad Juárez es una ciudad muy industrializada, se enfocan en el comercio, y entonces aquí la fotografía tiene un peso muy fuerte, pero nomás en el área mercantil de presentar un producto. Y en el arte, yo siento que muchas veces solemos ver aquí en la ciudad de una manera muy conservadora lo que consideramos arte, y eso no nos permite a veces ver otras propuestas. Entonces, para pelear con estas ideologías, yo creo que es necesario, como jóvenes, pues estar tomando los espacios públicos mediante el arte. Okay, antes de llegar, de regresar un otro momento, estás hablando de estigmatización. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a estigmatización de los cuerpos o de los comportamientos o de los lugares? Bueno, pues me refiero en general. En lo personal, yo hacía hacía una investigación donde abordaba el estigma del consumo de cannabis en México, porque lo relacionaba yo con problemas que vienen desde problemas raciales, desde que se dan desde las castas en la colonia, y el entender al consumidor, pues fui viendo a Erving Goffman para ver la teoría del estigma social, y con base a los puntos de cómo se desarrollaba el estigma social es como pude enfocar a este personaje anónimo, el marihuano, bajo esta otredad, y poderlo estudiar bajo la otredad pues me permitió explorar el personaje y el concepto de lo que lleva alrededor de una manera visual más enriquecedora. Bien, bien. Y entonces estos espacios públicos, ¿no? ¿Todavía existen espacios públicos? Pues dicen, pero la verdad es que sí son muy limitados, porque
Pues yo le tengo, o sea, es que también creo que vivimos en una ciudad que tiene que ver mucho la violencia y también eso lo hace muy rígido en la cuestión de la autoridad. Y creo que eso mismo ha llevado a que la autoridad sea muy dura. Hasta, por ejemplo, yo he vivido, o sea, yo he estado en bicicleta en el parque y me ha parado la policía para una inspección sin, sin tener motivo. Y al no encontrarme nada, agarran la bicicleta y la levantan como si, pues para pesarla. Entonces estas acciones, pues yo sí voy viendo que cada vez es menos, o sea, la verdad, fraccionamientos están cerrados con tambos de basura, con rejas que no tienen que estar. Y yo creo que es algo que se ha estado perdiendo y que la gente no lo ha estado buscando recuperar por el mismo miedo que a veces llegan a tenerle tanto a la autoridad como a las personas que... Pero este miedo o tener miedo es legítimo. No, no es legítimo tenerles miedo, pero lamentablemente yo creo que es pues una manera en cómo se ha estado actuando la comunidad, porque al no ver que la autoridad ayude o que el gobierno esté sacando adelante la ciudad, y también al ver la falta de arte que nos una como comunidad o como nos ayuda a tejer la cuestión social, pues se va quebrantando cada vez más y cada vez más. Por lo mismo la ciudad va dejando ser nuestra. Se está fragmentando la ciudad cada Sí, vez más. sí. Bueno, las ciudades del mundo se están fragmentando, ¿no? A generar un ámbito de miedo. Por otro lado, la gente busca protección, ¿no? Sí. Y están dispuestas a renunciar a algunas libertades civiles para sentirse seguros. Sí, Y entonces, ¿para qué perder tiempo con el arte, verdad? pues creo que porque es una manera de rescatarnos y poder hacer un cambio. No, pero ese es el discurso, Sí. el discurso que se escucha, Sí, ¿no? ese es el discurso. Ahora estás diciendo que el arte como cemento, como una herramienta para volver a tejer como nexos o vínculos sociales. ¿Tú crees que el artista entonces debería de tener una responsabilidad social? En la ciudad de Ciudad Juárez, conociendo el contexto que tú conoces, has vivido aquí, has trabajado aquí, ¿el arte puede sí ser un factor social de cambio? Sí puede ser un factor de cambio. También creo que por parte de algunos artistas se han ido por la cuestión de utilizar la violencia en sus obras, y creo que eso también como que lo hace viciado, lo vicia. Yo creo que... O sea, el viciado, ¿en qué sentido? que buscan más la violencia para hacer más sobre todo. O sea, entonces sería legítimo de decir a un artista, te estás aprovechando de la violencia y generar más violencia. Sí yo en lo personal sí pienso que hay artistas que usan la violencia y eso genera un poco más de actitudes violentas dentro de quienes lo ven. Okay. Y yo creo que el artista sí debe tener una conciencia social, y deberíamos intentar hacer el cambio, no nada más buscar estar posicionados, no nada más buscar que la obra se vea, sino realmente generar un cambio. Pero para que eso se logre, yo creo que es de manera muy independiente de que cada artista se sienta identificado con su comunidad y quiera hacer un cambio desde dentro. Pero también no podemos como despreciar o menospreciar a los artistas que dicen yo no quiero ningún tipo de responsabilidad social, yo hago otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo. El artista es muy flexible y no es su objetivo ser social, pero sí es una parte que lo enriquece mucho porque le permite estar representando lo que está pasando en sus tiempos, y eso lo permite. Pero si no es su objetivo, hay que reconocer que es parte del tejido social. Sí, el artista es la sociedad, de la misma manera que yo soy la sociedad, yo soy el mundo, tú eres el mundo. Sí. Entonces ahí tenemos por naturaleza una responsabilidad, ¿no? Sí, sí comparto ese punto de vista. ¿Y qué puede hacer el artista entonces? Porque ¿qué es un tejido social? Yo el tejido social lo asocio con cómo yo me siento y me muevo dentro de diferentes círculos en la comunidad, o sea, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia o en las actividades culturales. Y al ver que hay estas separaciones socioeconómicas, a veces impiden que este tejido social se lleve a cabo de una manera mejor, porque ellos mismos empiezan a rechazar a los otros. Por ejemplo, ahorita lo podemos ver con la cuestión de migración. ¿Cómo? Pues hay un problema que tenemos
con la comunidad, porque la comunidad no quiere que se queden los migrantes que están buscando asilo en Estados Unidos. Entonces, años atrás se empezaron a ver hechos violentos para estas personas que se encontraban en los puentes. Por ejemplo, hubo casos de donde los llevaban y los aventaban orinas, les aventaban su comida, les quitaban sus cobijas. Y al mismo tiempo la ciudad decía, no queremos aquí a ellos porque nos van a venir a robar, nos van a venir a quitar nuestro trabajo, y estaba todo este rechazo. Entonces, yo creo que por medio del arte podemos llegar a conocer al otro como un igual, identificarnos dentro de ellos, y estas cosas serían menos y podría haber un cambio positivo para la comunidad. Oye, esta violencia social que estás mencionando y al mismo tiempo lo que mencionas de la importancia del arte, del tejido social, este me lleva al tema de la salud mental, ¿no? Definitivamente, si la sociedad se fragmenta, hay un impacto en la salud física y en la salud mental. El hecho que se fragmenta, que hay una fragmentariedad del tejido social, implica que las personas están menos vinculadas, hablan menos, se protegen, viven en un cierto tipo de gueto, tienen miedo del otro. Entonces que el otro llega a ser como un enemigo potencial. Sí. Y a raíz de la gestión política de la pandemia del COVID-19, parece que ahora estamos integrando la idea que eres mi enemigo, ¿no? Porque sí, eres un peligro potencial. Entonces como que viene este miedo mundial frente a un enemigo invisible, sí, nos viene a reforzar como la fragmentariedad de las diferentes sociedades y el miedo y todo eso. Entonces me pregunto, bueno, la pandemia ahora es una pandemia de salud mental, ¿no? Entonces, sí, me pregunto si, ya que hablaste de la importancia del arte en el tejido social, de la responsabilidad social del artista, ¿cuál pueden ser los vínculos del arte, en particular de la fotografía, que es tu sector, con la salud mental, ¿no? Bueno, yo lo he estado viendo porque leí una persona que se llama Boris Kosoy, y él nos presentaba al fotógrafo como filtro cultural. Entonces él decía que el fotógrafo era un filtro cultural aunque él no estuviera consciente de ello, y encontrábamos su forma de ver la vida más en su trabajo personal que en el trabajo como artista. Entonces yo lo he estado intentando utilizar para los compañeros que les ayudo con fotografía, porque yo creo que la fotografía puede ser una herramienta catártica y de reflexión personal, y es por donde empiezo a mover yo esta cuestión de fotografía en la calle. Y en la manera en como yo la llevo es una manera con narrativa, donde vamos escribiendo, por ejemplo, si tienes un problema duro, escribes como vas haciendo la historia del problema, y luego lo transferimos a imágenes, y luego si el problema, por ejemplo, si es una muerte, intentamos de que la muerte sea deconstruida conceptualmente dentro del trabajo fotográfico, y eso le da pues un poco más de cierre, de calma a la persona a veces. No soy psicólogo, soy fotógrafo, pero yo he usado el arte y la fotografía de esta manera porque en lo personal, cuando yo estaba en prepa, estaba esperando un bebé con mi pareja en ese entonces, y teníamos 3 meses de estarlos cuidando, y un día la mamá la lleva a abortar sin avisarme, me entero, y eso me hace crear en un estado depresivo. Cuando yo estoy en este estado depresivo, estaba haciendo un trabajo de fotografía, pero era en este contexto social violento que es narco, muertes, todo esto. Y llegó un momento que estoy en un albergue psiquiátrico a las afueras de Ciudad Juárez. Cuando veo yo el trabajo que sale de ese psiquiátrico y que me reflejo yo en él, me identifico yo en personajes que están sufriendo de abuso de sustancias o de desamor. Entonces fue por primera vez cuando yo me vi identificado con alguien que no soy yo, que es una persona totalmente extraña, pero me veía reflejado. Y cuando hubo esta reflexión, me llevó a caminar, y caminé por la Ciudad de México, caminé por Ayotzinapa, caminé por Puebla, por Ciudad Juárez, por El Paso, caminé por muchos lados,
y iba buscándome. Y no lo podía explicar, pero lo podía sentir como me iba acercando por miedo de la fotografía a lo que estaba buscando. Y ahorita que tengo de una manera más concreta lo que estoy buscando dentro de la fotografía, creo yo que lo que estoy buscando yo ahorita es poder pasar lo poco mucho que sé con estas técnicas para que pueda haber un avance dentro del camino fotográfico en la ciudad, pero más que un avance en la fotografía, que haya un avance dentro de la persona que lleva la fotografía, porque pues me ha ayudado a superar pues problemas y a encontrarme, ¿no? Y eso pues ya ahorita que he estado un poco más estable, pues me dan las ganas de ayudar a los demás con estas herramientas. Pero este trabajo era como una forma de salir de ti mismo, o era una forma de transferir o de hacer un distanciamiento para poder reflexionar desde una posición más lejana. No, yo creo que más hacia adentro. Más allá de, Sí. O sea, de integración personal, Sí, totalmente. sí, era una reflexión introvertido y muy personal, pero que los problemas que uno ve personales, pues también vemos que son generales, no todos nos afectan. Claro. Si yo puedo hacer algo que me ayuda para pasar un duelo, pues tal vez a la próxima persona también le pueda ayudar. O sea, confirma la idea que tenemos que ser conscientes de nuestras experiencias, ¿no? Sí. Y no transferir nuestras experiencias fuera, porque sería no vivirlas, ¿no? Debemos vivirnos. Debemos aceptar lo que tenemos y aprender de ello. Sí, aprender a vivir. Sí. Está complicado eso, ¿no? Sí, no es nada fácil, yo apenas le estoy agarrando la onda. Pero eso es interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que se encuentra en todas las artes, en la pintura también, en la música, ¿me entiendes? Que artistas que pasaron como episodio o experiencias similares a las tuyas, encuentra justamente una forma de vivirse, de aceptarse y de considerar que sí, definitivamente el arte es algo fundamental para expresarnos y para encontrarnos, ¿no? Sí, yo creo que se comparte en todas las ramas del arte esta sensibilidad ante el mundo, que es lo que nos une y nos lleva a esta expresión. Por ejemplo, en la investigación de la tesis di yo mucho con la postura de poetas y en cómo ellos experimentaban la cotidianidad y cómo llevaban sus sueños, sus sentimientos a los versos. Y de una manera similar sentía yo como fotógrafo que experimentaba el mundo, porque vivía la cotidianidad, experimentaba mis sentimientos, veía a los demás pasar y relacionaba pensamientos y reflexiones y recuerdos de lo que está pasando. Y en la manera en que el artista poeta lleva su poema en sus oraciones, pues yo de una manera intentaba llevarlo en mis fotografías, porque en las fotografías que yo tomaba, pues las veía yo como una puesta en escena. O sea, veía los personajes, veía los objetos que hay, me acomodaba para hacer el mejor tiro. Si estoy en un lugar caminando y yo veo que viene otro sujeto y acá está una señora que tal vez va a haber una confrontación visual porque veo una señora muy recatada y a un punk, pues me intentaba acomodar yo de la mejor manera esperando la reacción de la señora. Pero también al buscar estas reacciones, porque yo también estoy hablando yo como que de mi misma rebeldía, ¿no? De ser yo lo que al que se le observa de esa manera. Claro. O sea, te observas a ti mismo. Sí, me observo a mí mismo y me reflejo en los otros que son observados. ¿Qué cámara usas? Uso una Nikon D7000. ¿Has usado varias cámaras o siempre has sido fiel a Nikon? He usado varias, pues empecé en cuarto oscuro y luego usé una Olympus de análoga y luego fue el brinco con Nikon a digital. En lo personal uso Nikon, pero he trabajado con Canon, con Sony, con Fujifilm, pues así, pues en cuestiones laborales. ¿Y sentiste que hubo cómo fue la transición de análogo a digital? Pues a nivel de sensibilidad. Es algo raro. Fue algo raro porque antes pues nada más tenía ciertos tiros contados, entonces era caminar más, observar mejor y disparar menos. Y el tenerlo digital, pues no tiro ráfaga, intento serle fiel a lo que aprendí, ¿no? A aprender a observar y a disparar con pocos tiros. Pero sí creo que trae discursos en la fotografía muy fuertes, porque ya entra lo que es la posfotografía y
y se queda como que peleando con alguna nostalgia de la fotografía, ¿no? Justamente no tienes esta nostalgia de los baños de químicos, de ver Sí. y preparar los baños, Sí, y sí, poner el claro. papel y sacar las cosas, de ver cómo se dibujan los resultados de tu trabajo y luego lo pones a secar y todo. Claro que te extraño todo eso, ¿Verdad? claro, extraño estar con la ampliadora en el cuarto Claro. oscuro. Pero Y por- ver los contactos luego con la lupa y todo para escoger la foto. Sí, ¿verdad? pues hacerlo, eso Sí. es muy bonito, es algo que yo no he vuelto a vivir desde hace, yo creo que más de 10 años. Ujú. Pero la fotografía digital, yo creo que cambió el mundo porque creo que también se devaluó el fotógrafo un poco. Ujú. Porque como ahora lo traemos en un celular, en mi caso me pasó de que en los periódicos, pues no nos daban trabajo a los fotoperiodistas ya, porque les daban el celular a los periodistas y que con ello ellos tomaran la fotografía y el video y escribieran desde el lugar. Ujú. Entonces muchos perdimos trabajos y en la cuestión del periodismo pues hubo todo un movimiento. Después como al año en Chicago corren a los periodistas de fotografía del Tribune y los contrata otro periódico. Pero es cuando ganaron los de Chicago Cubs, ganaron la Serie Mundial de Béisbol y salieron dos portadas muy diferentes que nos llevó a discutir esto, ¿no? Porque en una portada era un fotógrafo que tenía un dispositivo móvil que hizo la fotografía y el otro era un fotógrafo profesional con su cámara y la fotografía fue épica, fue histórica, ¿no? Cuando se ve la comparación, se dice, pues es que sí hace una diferencia Claro. tener la herramienta, saber el lenguaje visual, a solamente nada más aplicarle un botón. Pero también creo que nos da la ventaja de que tengamos la fotografía más en acceso a todos, ¿no? Simplemente yo creo que tendría que ver con la relación que tenemos nosotros de una manera personal con la fotografía y ya si la queremos nada más guardar en el celular para presumir que fuimos a un lado o si preferimos contar una historia con nuestra fotografía desde nuestro móvil. Pues hubo un conflicto más o menos similar con la electricidad, con la electrificación de los instrumentos de música, ¿no? Cuando Bob Dylan subió al escenario por primera vez con una guitarra eléctrica, fue una revolución, ¿no? Perdió millones de fans que le reprocharon de hacer una traición, ¿no? Pasa lo mismo con el jazz, ¿no? La electrificación de los instrumentos acústicos cuando Sí. lo electrifica, especialmente las trompetas, por ejemplo, ¿no? O los saxofones eléctricos que le ponen los filtros, las pedales wah wah y todo este tipo de sonido que dice qué onda aquí, ¿no? Entonces, pero aquí lo que quiero que me hablas, porque no se trata de música, te hablas de la sensibilidad, ¿no? ¿Cómo fue la transición de análogo a digital en cuanto a tu propia sensibilidad? ¿Sentiste que tu propia sensibilidad como observador estaba cambiando? O sea, el aparato Sí. que estabas usando como que encaminó tu sensibilidad a un El- lado específico. En lo personal yo creo que el aparato, la máquina, la cámara, para mí se queda como máquina, como algo frío y mi sensibilidad, mi estética vienen más por cuestiones de vivencias. Okay. Creo que la fotografía digital me hizo cambiar el ojo de una manera en aprender a ver cómo los demás quieren ver el mundo, que lo quieren más inmediato, que lo quieren más editado, que lo quieren más bonito. O sea, a ver, los demás te imponen su visión del mundo. Siento que ahorita con la fotografía digital siento que los demás imponen la visión de su mundo, ¿no? Pero O sea, tú no puedes satisfacer a todos No. a todos los ideales del mundo. no, pero por ejemplo yo no disparo para todos, Ok. yo disparo para mí primero. ¿Y cuáles son estos mundos? Por ejemplo, ¿Los puedes identificar? no tanto así como que tocar, pero los alcanzo a ver porque, por ejemplo, como le digo, aquí en el periodismo local, pues se fue el valor de la fotografía. Si usted agarra un periódico, no es buena fotografía, es fotografía para que acompañe la nota.
Y, por ejemplo, a mí me habían enseñado que si yo iba a ser fotoperiodista, pues yo tenía que estar afuera con la gente, hablando, conociendo sus problemas, intentándolos de narrar. Y la fotografía digital, pues no me traía eso, me traía más problemas con el editor, más bien. Pero es la segunda vez que hablas, que estamos hablando de una posible superposición de mundo. Cuando al flanear, podemos ver que hay o vivir una superposición de mundos, ¿no? Sí, Hay una superposición simultánea de diferentes mundos con todas las personas flaneando. Pero entonces tú me dices ahora que de la misma manera hay diferentes públicos que están esperando que el fotógrafo le da una representación del mundo que ellos quieren. sí. O sea, entonces habría una superposición de representación del mundo Pues también. sí, hasta, pues, por ejemplo, se da con cuestiones editoriales muchas veces, ¿no? Que, por Pero ejemplo, dejar que te interrumpe, pero deja el periodismo a nivel de artista, como artista, dejamos okay. el periodismo a nivel de artista. ¿Tú sientes que hay una superposición de mundo entonces? Sí, sí siento que hay una superposición de realidades y siento que se pierden muchas veces en cosas banales que no nos permiten experimentar a fondo cosas más plásticas como el arte. Pero en una manera estética no creo que te cambie la máquina, o por lo menos en mi caso, Uh-huh. porque el trabaja de una manera similar, capta la imagen por medio de la luz y nosotros captamos esa imagen, ¿no? La máquina en sí no hace, pues no hace nada, pero yo creo que es como se le ve al fotógrafo, ¿no? Que se le puede ver de muchas maneras, de muchos roles o papeles que juega el fotógrafo, pero creo que los que son más personales o más artísticos son los que menos exploran por la cuestión de, pues, de vender. Quisiera regresar al tema de la sensibilidad. Hace unos minutos estabas diciendo que la sensibilidad es lo que nos une. Supongo que te referías a nosotros como seres sensibles, ¿no? Como humanidad, como especie, como seres sensibles. Una humanidad, una sensibilidad que nos une. Tengo la impresión que esta sensibilidad humana está desapareciendo por muchas razones. Primero, porque vivimos el tiempo, parece que la noción de tiempo es cada vez más fragmentada y que tenemos que ir lo más rápido posible, haciendo lo máximo de cosas Sí. y que para poder hacer todo eso significa que no podemos ser sensibles. O sea, una persona sensible o que muestra su sensibilidad es una persona que no es eficiente, que no es eficaz, que no produce, que no hay que perder tiempo con la sensibilidad. Por eso el arte es una pérdida de tiempo, entonces porque el arte nos hace sensible, muestra nuestra humanidad, muestra el lado humano de los humanos, para decirlo así, y entonces es una pérdida de tiempo. Pues para... No estoy de acuerdo con Sí, lo que sí, estoy diciendo, que sea claro, no estoy de acuerdo, pero es como algo que estoy viendo, ¿no? Sí. Que estoy viendo, porque tú hablas de la fragmentariedad de la sociedad, de las comunidades en Ciudad Juárez, hablaste de la violencia, hablaste de tu depresión, de todo este tipo de cosas, entonces siento que todo en realidad parece ser un deseo o un impulso para cancelar nuestra sensibilidad, para que no seamos sensibles. Pues ¿Tendremos nosotros miedo de nuestra humanidad? yo creo que sí tenemos miedo, porque pues si en lo personal a veces te da miedo hacer una obra de arte porque te confrontas y te conoces y te retas, pues me imagino que de una manera exponencial pues sí sería miedo, porque también muchas veces vivimos con la falsa idea de que somos buenos, pero pues siempre eres bueno, pero ¿quién es el malo? No hay estas diferencias de bueno y malo, y estamos con esta onda defensiva de eres la amenaza, eres el otro, me vienes a hacer un daño, te rechazo, no te quiero, pero te quiero vender esto, porque aquí en Juárez yo creo que es muy industrializada esta ciudad. O sea, a diferencia de Ciudad de México, Querétaro, Puebla, que puedo caminar como fotógrafo y experimentar la vida como fotógrafo y presentar mi trabajo, aquí yo siento que no me valoran, o que no valoran el trabajo, sino es para vender X producto.
O sea, es una sociedad, una ciudad que no favorece la sensibilidad, o sea, que florezcan las sensibilidades. Sí, yo creo que aquí no, aquí intentan mantenerlos entumidos por la cuestión, pues que ya sabemos, ¿no? Histórica de Ciudad Juárez, maquila, violencia, narco y toda esta necropolítica que se encuentra alrededor. Una manera de tener a las personas, pues vea, no hay espacios públicos, no hay gente afuera en la calle, no hay gente divirtiéndose, la gente está en la casa o está tomando y luego se va a trabajar. Y es todo. ¿Dónde está lo humano? ¿Dónde está esta diversidad de emociones que una ciudad fronteriza tiene que tener? Está entumida. No siento yo en lo personal que se le favorezca al artista. Hay muchos retos como artista juarense y hay algo muy admirable de mis compañeros que yo he visto que trabajan y que tienen años trabajando y que siguen, aunque no sea bien remunerado o que no hayan tantos espacios, pero tenemos una convicción de querer cambiar a nuestra ciudad por medio del arte. Pero una ciudad sin arte es una ciudad depresiva. Sí. En depresión. Y es una ciudad como Juárez, está muy depresiva Juárez, está muy gris, está muy oscura, pero pues si no hacemos las cosas... O sea, regresamos a la cuestión de la salud mental, la cuestión de la salud. Muestra que las estructuras sociales o las estructuras económicas, financieras, políticas pueden ser responsables de problemas serios de salud mental en la población. Sí, totalmente. Por ejemplo, en el Museo del Limba, de aquí en Ciudad Juárez, hace unos meses, tuve la oportunidad de ir a ver una exhibición en donde yo veía eran como cuerpos humanos y venían iluminadas de diferentes colores, diferentes partes del cuerpo. Yo no sabía qué era, yo pensé que era algo de anatomía. Cuando me acerco, era una investigación y una representación de los malestares que tiene el cuerpo por estar trabajando tantas horas de monotonía en la maquila, haciendo a veces nada más el mismo movimiento por 8 horas. Entonces mostraban los daños en los ligamentos, en las piernas, en la obesidad, porque hay personas que nomás están paradas y cuestiones así. Y es cuando yo vi que en realidad la maquiladora, cómo afectaba de una manera, aparte del estrés que pensaba que normalmente traían, ¿no?, de cumplir su trabajo, pero verlo representado gráficamente en el cuerpo fue algo pues muy fuerte. Claro, es brutal, ¿no? Sí. Es violento eso. ¿Y cuándo fue esta exposición? Hace como 2 años más o menos. Bien. Sí, pues eso me impresionó mucho, pero yo sí creo que vamos y venimos muchos artistas y regresamos, pero porque queremos seguir ayudando a nuestra ciudad. O sea, regresando, ¿te refieres a regresar a Ciudad Juárez? Sí, muchos nos hemos ido a Ciudad de México, a otros lugares, y ahorita, casualmente, tal vez por lo del COVID, muchos hemos regresado. Y ahorita aquí se están concentrando artistas que se fueron desde el 2008, más o menos, que tienen más de 8 años afuera y ahorita están aquí. Y entre que quieren detonar cosas, pero no hay la facilidad para detonar las cosas como queramos. ¿Qué harías tú, para tal vez terminar con esto, qué harías tú como artista en una ciudad para... Bueno, parece un poco ilusorio lo que voy a decir, pero para generar iba a decir para generar un bienestar, pero mejor para frenar un malestar. Okay. Por ejemplo, aquí estamos en Ciudad Juárez, sí. Estamos en un fraccionamiento, no se puede tener acceso al fraccionamiento, al menos que tienes una aplicación en tu celular para poder entrar y cerrar las rejas, ¿no? Uh-huh. Y hay cámara por todo lado, todo el mundo te observa y todo parece, como tú sabes, en estas películas de ciencia ficción, sí. Todo empieza bien y todo el mundo termina matándose, ¿no? En un fraccionamiento así, ¿no? Entonces, y aquí todas las casas son iguales. Todas las casas son iguales, o sea, que sabemos exactamente lo que está haciendo el vecino, ¿no? Porque sí. Vive en la misma casa. Entonces, es una vida mecánica. Es reforzar, y las maquiladoras, como tú dices, es reforzar la idea que el hombre es una máquina, ¿no? Y ahí punto, ¿no? Entonces, ¿qué harías tú como artista en un fraccionamiento así? Como artista, como fotógrafo. Ok, lo que yo estoy intentando, o he querido hacer aquí en Ciudad Juárez, he querido representar
a las personas de la calle, a las personas que se dedican a hacer malabares o que viven así sin hogar. Y yo lo que quería hacer era hacerles retratos y entrevistas, porque a mí me gustaría presentarlos en espacios públicos, poner partes de las frases rescatadas de las entrevistas en la pared y taparlas con la fotografía, que no se viera la frase. Esto porque sería representar al personaje que está anónimo en un espacio público, y cuando la gente va pasando y viendo su retrato, pues lo va ubicando, y con el tiempo va cayendo la fotografía, pero se va develando lo que él nos quiso decir en la entrevista, ¿no? Entonces es jugar con esta imagen de que se cae el estigma social, y también es jugar con de que nunca conocemos al otro completamente, porque en un momento el retrato no se va a ver completo, ni lo que está escrito se va a dar medio retrato, va a haber algún escrito que te dará una idea de quién era el personaje, pero pues nunca 100% quién, ¿no? Y yo creo que al hacer este tipo de trabajos, por ejemplo, con cuestiones con migrantes, también nos ayuda a observar al migrante en un espacio público que vemos nosotros cotidiano, y a verlo ahí en la cotidianidad, pues se puede hacer menos amenazador su presencia, y también puede hacer que nosotros queramos involucrarnos con ellos para poder relacionarnos y entendernos de una mejor manera. Pero es lo que yo intentaría aquí hacer, sacar el arte de la institución del museo y llevármela a la calle, para la calle. Recuperar espacios públicos. Sí. Fantástico, gracias Paco. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.